Entonces hoy vamos a comenzar con la lección número 21 de los Hechos. Se titula Pablo dispuesto a morir por Jesús. Pablo dispuesto a morir por Jesús, y es Hechos capítulo 21, versículos 1 al 16. Y el versículo central es Hechos 21:13, que dice: ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Ahí podemos ver la decisión, cómo estaba dispuesto Pablo inclusive a morir por el Señor Jesucristo, por el amor que él ha recibido del Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy entonces cómo prosigue este viaje de Pablo y por qué Pablo toma estas decisiones. Haciendo una breve introducción, la lección de hoy se trata la última parte del tercer viaje misionero de Pablo, que es la trayectoria hasta Jerusalén, la vuelta de Pablo hasta Jerusalén. Pablo sabía muy bien que en Jerusalén le esperaba tribulaciones y amenaza de muerte. Por eso los discípulos y hermanos en Cristo le exhortaba a no ir a Jerusalén. Sin embargo, Pablo marcha hacia Jerusalén. Y esta actitud de Pablo nos hace recordar a Jesucristo, que sabiendo que él iba a morir en Jerusalén, se marchó hacia la cruz de Calvario por todos nosotros. Y los pasos de Pablo hacia el sufrimiento, con el deseo de predicar la salvación que ha realizado el Señor Jesucristo, sería la postura que deberíamos tomar todos los cristianos hoy día también, los cristianos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y vamos a entonces aprender cómo Pablo termina su tercer viaje misionero hacia Jerusalén. La primera pregunta dice: busque en el mapa la ruta que Pablo tomó de Cos a Tiro. ¿Dónde está ubicado Tiro? Bueno, vamos a ver esto. Y versículos 1 al 3 es donde vamos a referirnos. Y el versículo 1 en adelante dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Pablo zarpando de Mileto. Mileto era un puerto, se acuerda, muy cerca de Efeso. Él no quería demorar quedándose en Efeso, por lo tanto, él se quedó muy poco día en Mileto y Pablo llamó a los ancianos líderes de la iglesia de Efeso para que lo viniera a ver a Mileto. Y debido a que ese encuentro posiblemente será su último encuentro con los líderes de su iglesia amada de Efeso, él le exhortó muchas cosas para que ellos, como líderes pastores, cuidaran de sus ovejas y que cuidara de aquel lobo feroz que iba a entrar en las iglesias a hacer desastre. Y ese lobo feroz era ni más ni menos que sabidurías o doctrinas heréticas, doctrinas equivocadas. Generalmente las doctrinas de herejía no son muy diferentes, porque generalmente si las doctrinas son muy diferentes, la gente se daría cuenta realmente que esto no es una doctrina correcta, que es falso. Pero el enemigo es tan astuto que engaña a los creyentes con prédicas, con enseñanzas falsas que a simple vista parecen correctas. Y la gente que no están firmes, interiorizados en la palabra de Dios, muy fácilmente son persuadidos por estas falsas enseñanzas. Por eso las enseñanzas falsas es muy difícil de saber si eso es falso o no, a menos que uno esté correctamente parado en la palabra del Evangelio de Dios. Y efectivamente, las primeras iglesias también fueron víctimas de muchas herejías, de muchas enseñanzas equivocadas y falsas que entraron a persuadir y arrebatar almas
para que la gente creyera en esa falsa doctrina y que cayeran en las manos del enemigo. Por eso le estaba advirtiendo Pablo a los líderes para que cuidaran de esas enseñanzas falsas del Evangelio que se apartaban de la voluntad de Dios y también de las enseñanzas de Jesucristo. Luego de exhortar a los ancianos de la iglesia de Efeso, el barco que él tomó tocó los puertos de la isla de Cos, luego la isla de Rodas y el puerto de Pátara, donde tuvieron que cambiar de barco que va hacia Fenicia, específicamente a la ciudad de Tiro. Y vamos a ver en el mapa qué son todas estas ciudades. Nosotros sabemos que Pablo estaba aquí en Mileto, que era un puerto muy cercano a Efeso, del cual llamó a los ancianos líderes de Efeso para que se encontrara con Pablo aquí en Mileto. Zarpó de Mileto, se tomó un barco y el barco, seguramente estos barcos que llevan cargamentos o pasajeros, pasan y tocan distintos puertos en su camino, y el primer puerto o la isla que tomó fue esta isla de Kos que está aquí. Esta isla de Kos dice que es la tierra natal de un médico antiguo griego llamado Hipócrates, y dice que también había una escuela de medicina aquí en esta isla, por eso la gente también tocaba esta isla. Después el barco siguió, tocó el puerto de acá, la isla de Rodas, dice, y después llegó a Pátara. Y aparentemente Pablo bajó en este puerto porque este barco solamente tocaban estas islas. Y él esperó que llegara el barco de Pátara que va hacia Fenicia. Fenicia es esta provincia. Esta provincia de aquí es Fenicia. Esta provincia de aquí es de Siria. Sabemos que Antioquía está en Siria, pero esta ciudad de Tiro y Sidón son ciudades de Fenicia, que es esta provincia de aquí. Entonces él encontró un barco que va directamente hacia Fenicia y bajó en la ciudad de Tiro. Como estos barcos también transportaban mercancías, porque estos puertos de intercambio de trueques eran muy activos en esos momentos, y este barco tenía mucho cargamento que tenía que bajar aquí en el puerto de Tiro. Y vamos a ver entonces cómo sigue esto, porque ya vimos la trayectoria. ¿Qué hizo Pablo y su equipo allí, es decir, en Tiro, y qué rogaron los discípulos a Pablo? Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subieran a Jerusalén. Estos hermanos también de Tiro le dijeron que no vaya. Aquí Pablo no viajaba solo, Pablo viajaba con hermanos, y la lista de los hermanos que acompañaban a Pablo lo enumera en Hechos 24 que ya vimos. Ahí dice, lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de la iglesia de Berea, Aristarco y Segundo, de la iglesia de Tesalónica, Gallo, de Derbe, de la iglesia de Derbe, Timoteo, que se acuerdan que es su discípulo de Listra, y por último, Tíquico y Trófimo, que son de la provincia de Asia, es decir, de Turquía hoy día. Todos de sus hermanos le acompañaban a Pablo, y yo le dije por qué ellos acompañaban representantes de distintas iglesias que Pablo había plantado, porque ellos querían ayudar a la iglesia central, digamos, que es la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando una sequía tremenda, había una gran hambruna. Por lo tanto, ellos juntaron sus ofrendas para mandar y ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando hambre. Por eso cada iglesia, representado por todos estos hermanos, son los que portaban esas ofrendas. O sea, no es que Pablo se juntó toda esa ofrenda y se lo llevó él, no. Cada tesorero de cada iglesia del mundo gentil son los que portaban esas ofrendas para llevarle a Jerusalén, para darle a los hermanos. Por eso acompañaban a Pablo hasta llegar a Jerusalén. El barco que trajo a Pablo a Tiro es un barco que tenía cargamento, les dije, y este barco tenía que descargar grandes cargamentos. Y aquí Pablo dice que quedó
7 días en Tiro con ellos, con los hermanos de Tiro. Entonces un poco nos preguntamos, ¿por qué? Si Pablo quería irse rápidamente a Jerusalén lo antes posible, antes del Pentecostés, ¿y por qué si en Éfeso no quiso demorar, pero por qué aquí tuvo que esperar 7 días? Esto se explica porque, en primer lugar, aparentemente el barco que trajo de Pátara a Tiro fue un barco directo. Así que el viaje le fue muy rápido para llegar. Por lo tanto, parecería que quedó tiempo suficiente para poder inclusive quedarse 7 días. Y otro tema es que los barcos generalmente cuando llegan a puerto tenían que abastecerse de sus víveres y también descargar todos esos cargamentos que trajeron, que son muy pesados, por lo tanto demoran días para descargarlos. Por lo tanto, el barco cuando toca un puerto quedan varios días. Y aparentemente estos 7 días son los días que el barco tocó puerto y esperó allí 7 días para descargar todos sus cargamentos. Y Pablo aprovechó a encontrarse con hermanos en Tiro, quienes exhortaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. La pregunta 1 siguiente dice, describa cómo hubiera sido su despedida. Bueno, después de 7 días, Pablo tiene que volver, a despedirse de ellos. Dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños en la iglesia de Tiro, ¿no es cierto?, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Claro, porque esa era su última despedida. Toda la iglesia querían despedirse de Pablo, inclusive toda la familia, hasta los niños salieron a despedir y hasta las afueras de la ciudad, es decir, hasta el barco, hasta tomar el barco. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos, dice. Y luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Los hermanos de Tiro también respetaban y amaban mucho a Pablo. Y al ver que Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén, donde le espera un peligro, Lucas narra con lujo de detalles la última despedida de los discípulos, quienes se arrodillaron a orar en la playa, pidiendo a Dios su protección y guía a Pablo. A pesar de que los hermanos no querían que Pablo fuera a Jerusalén, pero obedecieron la voluntad de Dios porque Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. La pregunta 2 siguiente dice, describa el trayecto de Pablo, ahora desde Tiro hasta Cesarea. ¿Dónde se hospedaron en Cesarea? Versículo 7 dice, nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Bueno, ¿se acuerdan quién era Felipe, no es cierto? Era uno de los 7 diáconos que la iglesia de Jerusalén había elegido. Y este era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de palabra, y es el hombre que salió inmediatamente a predicar el Evangelio de Jesucristo a Samaria, la zona del norte, y Felipe es el que plantó muchas iglesias en Samaria. Y en ese momento hubo muchos milagros. Felipe predicaba sobre el reino de Dios y acerca del nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo muchos enfermos fueron sanados y también muchos endemoniados fueron liberados. Estos demonios salían dando alarido, dice en Hechos. Estaba viviendo ahora en Cesarea. Parecería que el viaje del barco terminó en Tolemaida, donde se quedaron un día. Pero dice que al día siguiente llegaron a Cesarea, que queda unos 60 kilómetros, 2 días de caminata rápida. Y además, teniendo en cuenta que si eran caminando, tenían que cruzar la cordillera de las montañas de Carmel, podrían demorar más de 2 días. Por lo que es muy probable en realidad, si dice que al día siguiente llegaron a Cesarea, es muy probable que hayan tomado otro barco a Cesarea. Es la manera en que él podía llegar más rápidamente para llegar a Cesarea. Bueno, la cuestión es ahora entonces, antes de llegar a Jerusalén, ellos están en Cesarea. Este viaje, ustedes podrán ver aquí, de Tiro
Ese mismo barco, después de descargar, se fue hasta el puerto de Tolemaida, que queda aquí a unos 30 kilómetros. Pero tuvieron que bajarse de ese barco, porque ese barco ya no iba más. Y Cesarea queda más abajo, y aquí quedan otros 60 kilómetros hasta Cesarea, porque dice que al día siguiente llegaron a Cesarea, por lo tanto lo más probable es que hayan llegado en barco, porque si nosotros ampliamos esta parte, si tratamos de ampliar esta parte, vemos aquí que llegaron a Tiro, después el barco pasó a Tolemaida, y de Tolemaida llegaron hasta Cesarea, que son aproximadamente unos 60 kilómetros de distancia. Por lo tanto, no es posible que haya hecho esta distancia viniendo por este camino y cruzando todas estas montañas o dando vuelta por Haifa y llegando hasta Cesarea. Bueno, este camino es muy largo para hacerlo en un día, de un día para otro. Por lo tanto, es muy probable que hayan tomado un barco que le hayan traído hasta Cesarea. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo en esos versículos. Bueno, llegó a Cesarea, donde vivía Felipe, uno de los 7 diáconos. Y la pregunta es, ¿cómo era la familia de Felipe? Versículo 9 está describiendo cómo éste tenía 4 hijas solteras que profetizaban. No dice nada más. Pero este Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, pero al final del tercer viaje de Pablo, que es aproximadamente 56 después de Cristo, y se acuerda que Felipe empezaba a predicar, ni bien después de la resurrección de Jesucristo, pasando unos 10 días aproximadamente, llegó el Espíritu Santo y Felipe salió a predicar. Por lo tanto, está hablando de los años 33 más o menos después de Cristo. Pero ahora está en el 56, después de unos 23 años más tarde, es cuando entonces Pablo se encontró con Felipe, que tal vez ya era un hombre grande. Por lo tanto, Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, pero al final del tercer viaje de Pablo, que es de 56 después de Cristo, ya habían pasado aproximadamente 23 años de su primera evangelización de Samaria. Y parece que ahora se estableció en Cesarea con su familia. Y tenía 4 hijas. Y es llamativo que las hijas grandes ya sigan solteras. Por lo tanto, aparentemente se hayan dedicado a servir a Jesús más que casarse. Su fe era tan grande que el Espíritu Santo les ha derramado dones de profecía. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 12:10 uno de los dones del Espíritu Santo era dones de profecía para que ellos puedan profetizar y dar a conocer la voluntad de Dios a la gente o a la iglesia? Y en muy pocas veces en realidad la Biblia nombra mujeres, pero aparentemente aquí, siendo mujeres en la iglesia primitiva, no había discriminación, sino que hasta las mujeres, si eran bendecidas por el Espíritu Santo, eran obreras y trabajaban para Dios. Y aquí podemos ver que estas 4 hermanas, 4 hijas que eran solteras, profetizaban y seguramente tenían cargos y deberes en la iglesia para servir al Señor Jesucristo. Así que la familia de Felipe era una familia muy bendecida. Pregunta número 3, siguiente, dice, ¿qué profetizó Ágabo que descendió de Judea? Versículo 10 al 11 dice, llevábamos allí varios días. ¿En dónde? En Cesarea. Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles, es decir, de los romanos. Bueno, en realidad esta profecía se cumplió. Este profeta Ágabo es el mismo que había profetizado el gran hambre por la sequía. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 11, 28 de los Hechos? Cuando Pablo estaba en la iglesia de Antioquía, de Jerusalén había llegado unos profetas y uno de ellos era Ágabo y él había profetizado por el Espíritu Santo de que habrá una gran sequía. Y como Cesarea era una ciudad de Judea, Judea es toda una provincia.
y Cesarea es una ciudad. Por lo tanto, está mal en realidad acá cuando dice bajó de Judea, porque los judíos llaman Judea a Jerusalén. Por eso llama Judea, pero en realidad debería decirse Jerusalén, ¿no es cierto? Como había también dicho en el capítulo 11, 27. O sea, Ágabo es alguien que vive cerca de Jerusalén. La profecía se refiere a la aprehensión y el encarcelamiento de Pablo, que se va a dar lugar ahora en los versículos 30 y 33 de este capítulo 21, que lo vamos a ver en las clases siguientes. Es decir, hay un profeta, le dijo, van a atrapar a Pablo, así que él está profetizando eso. La pregunta 3 siguiente dice, ¿qué le rogaron entonces los discípulos al oír la profecía de Ágabo? Al oír esto, nosotros, ahí se incluye Lucas también, y los de aquel lugar, es decir, de Cesarea, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Al oír la profecía de Ágabo, todo el equipo que acompañaba a Pablo trataron de impedirle más enérgicamente para que no subiera a Jerusalén, por amor a Pablo. No querían perder a Pablo. Pregunta 3 siguiente. Sin embargo, ¿cuál fue la determinación de Pablo? Versículos 13-14, dice Pablo, que es el versículo central de hoy. ¿Por qué lloran? Parecería que los hermanos lloraron. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, decía Pablo. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor entonces. Ya Pablo no quería escuchar, quería ir a Jerusalén. Todos trataban de impedirlo, pero ya al no escucharle, ellos ya desistieron. Bueno, que se haga la voluntad del Señor. Ahí le dijeron eso. Pablo estaba dispuesto a recibir cualquier adversidad, inclusive a morir, porque quería ir a toda costa a Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahí dice, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto a ir a Jerusalén. Y ningún hermano pudo convencer a Pablo de que no subiera a Jerusalén, por lo que dejaron a la voluntad del Señor. Muchas veces estorbamos, nosotros también hoy día, la voluntad de Dios por nuestros pensamientos humanos, tal vez de afecto o por pensamientos emocionales. Tratamos de impedir las obras de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, debemos orar, buscar la voluntad de Dios y no guiarnos, no actuar de acuerdo a mi propio pensamiento humano o mis propias emociones. No podemos hacer las obras de Dios con emociones personales, o con orgullo, o porque no me gustó esto, o porque me parece mal. No trabajamos para Dios con nuestros pensamientos humanos y emociones, sino para eso, para poder dejar todos nuestros pensamientos humanos y todas nuestras emociones atrás, tenemos que orar y buscar cuál es la voluntad del Espíritu Santo para que nosotros podamos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fíjense que los hermanos en realidad lo hacían por amor a Pablo, pero ese amor en realidad estaba en contra de la voluntad de Dios. Dios tenía grandes proyectos sobre la vida de Pablo. Fíjense, gracias a que Pablo fue a Jerusalén, fue apresado por los romanos, y por esa razón Pablo pudo viajar a Roma, a la iglesia de Roma, que tanto quería ir para allí predicar también en Roma el evangelio de Jesucristo. Así que Dios tenía otros planes. Pero ¿qué hubiera pasado si los hermanos hubieran impedido que Pablo fuera a Jerusalén? La voluntad de Dios se hubiera visto obstruido, perturbado por esas emociones y por las decisiones humanas de la gente. Por eso debemos, como cristianos verdaderos, ser guiados por el Espíritu Santo. A veces, como queremos que también estemos haciendo pistis en México, pero cuando el Espíritu Santo nos lleva a otros horizontes, tenemos que obedecer al Espíritu Santo, porque Dios tiene otros planes grandes también para bendición en todos esos lugares, que también es bendición para los hermanos de México. Porque todos aquellos hermanos que apoyan a otras obras en otros horizontes, que es la voluntad de Dios, esos hermanos que apoyan y trabajan también son bendecidos. Entonces, esta es la manera como Dios trabaja y a través de Pablo. Pregunta 4 siguiente dice, finalmente, ¿a dónde llegaron el equipo de Pablo? Bueno,
Versículo 15 dice, después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Fueron definitivamente a Jerusalén. Finalmente el equipo de Pablo llegaron a Jerusalén. Jerusalén queda de Cesarea unos 100 kilómetros, una distancia bastante larga para caminar, pero nada le impidió a Pablo llegar a la ciudad que le esperaba para matarlo, con tal de que el nombre de Jesucristo fuera exaltado y glorificado. Bueno, Pablo en realidad no muere allí, pero estaba decidido Pablo a morir, entregar lo mejor que él tenía. ¿Qué es lo que mejor que podemos tener nosotros? Nuestra vida. Y esa vida, que es lo más valioso que tenemos nosotros, estaba Pablo dispuesto a entregarlo para Dios. Esto es algo similar como ha hecho Abraham, ¿se acuerda? ¿Qué era lo más valioso que tenía Abraham? Abraham tenía algo más valioso que su vida, y era la vida de su hijo Isaac. Porque Abraham lo tuvo a los 100 años, y la vida de Isaac era más valiosa que su vida. Él daría su vida por Isaac. Inclusive a ese Isaac, que es lo más valioso que Abraham tenía, lo entregó a Dios. El corazón de uno, de querer entregar lo mejor que uno tiene al servicio de Jesucristo, eso es lo que quiere Dios ver en nuestro corazón. Por eso Dios no tomó la vida de Pablo aquí en Jerusalén. Tampoco Dios tomó la vida de Isaac. Solamente Dios quiso ver que la fe nuestra fuera de tal manera que nosotros amemos a Dios más que cualquier cosa en nuestra vida. Decimos que amamos a Jesús, pero ¿realmente amamos a Jesús? ¿Podemos decir que amamos a Jesús? Lo debemos demostrarlo, entregando a Jesús lo mejor que tenemos. Si la vida es lo mejor que tiene uno, inclusive dispuesto a entregar la vida de uno para el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por Jesucristo. Pregunta 4 siguiente dice, ¿quiénes acompañaron a Pablo y dónde se hospedaron? Versículo 16. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando Pablo partió de Cesarea, se sumaron algunos hermanos de allí porque querían presentarle al equipo de Pablo un hermano que vivía en Jerusalén llamado Mnasón, en cuya casa querían hacerles hospedar, ya que no había seguridad de que toda la iglesia de Jerusalén lo recibiría con agrado al equipo de Pablo. Porque un poco tenemos que también tener en cuenta que la iglesia de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, es decir, los judíos de Jerusalén conversos al cristianismo, eran judíos muy ortodoxos. ¿Qué eran judíos ortodoxos? Eran judíos que inclusive decían que para ser un verdadero cristiano debía creer en Jesucristo, pero además debía cumplir todas las leyes de Dios, que son las leyes de Moisés. Ese era el pensamiento de los cristianos de Jerusalén. No hablamos de los judíos, de los cristianos también. Los cristianos de Jerusalén todavía pensaban que debían ellos cumplir todas las leyes también, aparte de creer en Jesucristo. Y esto es lo que trajo mucha discusión. Si bien la iglesia, el primer concilio de Jerusalén, decidió que, eso no era necesario, pero aún había grupos de judíos ortodoxos que sí insistían en eso. Y al ver a Pablo, que salía a predicar en todo el mundo gentil, diciendo, no, ya no hace falta, ustedes que son gentiles, si ustedes quebrantan ley de Moisés, no importa. Por ejemplo, la circuncisión no hace falta, porque para los judíos la circuncisión, cumplimiento de todas las leyes, era muy importante. Pero al decir Pablo, no, ya no hace falta más cumplir eso. Por eso los judíos ortodoxos de Jerusalén no veían con agrado esas prédicas de Pablo, porque parecería que Pablo está desmoronando toda esa fe antigua de sus antepasados. Por lo tanto, es por esa razón que toda la iglesia de Pablo, el equipo de Pablo que está llegando a Jerusalén, no está llegando directamente a hospedarse y a ser bien recibidos por toda la iglesia de Jerusalén. Todavía había cierta discrepancia así doctrinal entre ellos. Muy sutil, pero era bien básico, bien fundamental, ¿no es cierto?
Por lo tanto, entonces lo llevaron a hospedarse en la casa de Mnasón, que era uno de los discípulos que había estado desde los primeros momentos del nacimiento de la iglesia de Jerusalén, pero que era un hombre que entendía y con los líderes de la iglesia. Por eso, fíjense que después, la semana que viene, veremos que Pablo no se va directamente a encontrar con toda la iglesia, sino se encuentra primeramente con Jacobo, con los primeros líderes ancianos de la iglesia, antes de ver a todos los hermanos de la iglesia. Y vamos a ver entonces por qué Pablo hace eso la semana que viene. Pregunta 5, y dice, ¿qué podemos aprender de Pablo en esta lección? 1 Corintios 15:31, donde podemos ver, dice que cada día muero, dice Pablo. Hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo moría cada día, significa que él estaba dispuesto a entregar su vida por Jesucristo. Pablo no escatimó aún su vida con tal de que el nombre de Jesucristo fuera exaltado y glorificado, ya que conocía muy bien por qué Jesucristo también optó él por la muerte en la cruz de Calvario, para liberarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Por lo tanto, él estaba también entregar su vida por ese Señor Jesucristo, para corresponderle ese amor de Jesucristo. Pablo quería ir a Jerusalén, además, para llevar las ofrendas de las iglesias gentiles, así lograr una unión de las iglesias en Jesucristo, porque yo les dije que había cierta discrepancia, cierta reticencia entre la iglesia de Jerusalén y las iglesias del mundo gentil. Y Pablo quería llevar estas ofrendas a Jerusalén para que los hermanos de Jerusalén reciban esta ayuda del mundo gentil y que de esa manera también haya un acercamiento entre ellos, que haya un entendimiento y haya una unión en Jesucristo de las iglesias. Ese era uno de los motivos por el cual Pablo quería sí o sí ir a Jerusalén y encontrarse con la iglesia de Jerusalén, además de ir a predicar en Jerusalén. Pero vamos a ver qué pasó la clase próxima, porque en realidad cuando el grupo de Pablo llegó, ya los judíos, no cristianos, ya los judíos vieron a Pablo y dijeron, allí está el traidor, y lo quieren agarrar y matar. Y ahí cuando lo quieren golpear y lo estaban golpeando y tratando de matar, bueno, ahí entonces los romanos mandan centuriones para poder proteger a Pablo y vamos a ver cómo sigue eso la próxima clase, que también es muy interesante. Pero hoy vamos a dejar aquí la llegada de Pablo a Jerusalén. Pero lo importante es que la fe de Pablo de llegar hasta Jerusalén, querer llegar a Jerusalén, donde él puede morir, donde estaban todos los lobos tratando de buscar a Pablo para poder matar, él se quería meter en la cueva de los lobos para Jesucristo. Es decir, él no se preocupó por su vida. Estaba dispuesto con tal de que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Bueno, vamos a ver entonces esta parte de recuerda de la clase de hoy. Dice, Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús y se centró en hacer que la iglesia de los gentiles que él plantó fuera a llevar las ofrendas de ayuda durante los momentos del hambre y así llegar a la unión de las iglesias, que es el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, esa decisión de Pablo de arriesgar su vida era para el bien de Jesucristo, era para el bien de las iglesias de Jesucristo, para que las iglesias, que es el cuerpo de Jesús, no entrara en disidencia, sino que entrara en unanimidad, porque el enemigo, lo peor que podía hacer que las iglesias empezaran a pelearse entre ellos, porque los enemigos también atacaban a la iglesia desde afuera. Los judíos estaban atacando a la iglesia de Jerusalén, a las iglesias cristianas. Entonces ellos tendrían que aunarse para poder defender contra los judíos y no empezar a discriminarse y a separarse entre ellos. Por eso Pablo quería unir esa iglesia, unificar esa iglesia bajo el evangelio de Jesucristo. Y Pablo no escatimó su vida para cumplir el objetivo del llamamiento de Dios y de dar a conocer el evangelio de Jesucristo con toda humildad, amor, sinceridad y dedicación. Ahí podemos ver ese corazón y esa postura del verdadero y el formidable siervo de Dios que fue Pablo. Para Pablo, Jesucristo era más importante que su vida. Esta postura
en la que todos nosotros, hermanos, como verdaderos cristianos, debemos tener para glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, con esto vamos a dar por terminado la lección de hoy y aprendimos mucho hoy acerca de cómo debería ser un cristiano verdadero. Aprender de este hombre modelo, de este cristiano maestro que es Pablo. Y personalmente también a mí Pablo es mi modelo. Después de Jesucristo es a quien lo adoro mucho, lo amo y trato de también seguir esta postura y esta fe como siervo de Dios, como líder de iglesia, como realmente hombre cristiano. Y realmente Pablo es un hombre que conoció mucho a Jesucristo y trató de explicar esa fe a toda la iglesia primitiva que hasta hoy día es la gran parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Bueno, oremos entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra de hoy y gracias por habernos dado a tu siervo Pablo, Señor, por haber elegido a Pablo, el hombre indicado, quien estuvo inclusive dispuesto a morir, a entregar su vida por ti, Señor Jesús, y toda su vida. Si hay algo que él realizó es solamente correr con todo corazón esa meta de querer transmitir el evangelio a más cantidad de almas del mundo gentil. Señor, bendícenos para que nosotros también seamos un verdadero cristiano, hombres llenos del Espíritu Santo, que como Pablo salgamos a ganar almas para Cristo, para ti, Señor, transmitiendo el evangelio de la sana doctrina de Jesucristo que nos enseña en la Biblia, Señor. No permitas que estos lobos feroces que nos persuadan con falsas doctrinas, Señor, y que nos enseñe enseñanzas falsas, para que nosotros caigamos en esas falsedades de la fe cristiana. En el nombre de Jesús, quiero que, Señor, nos des el verdadero pistis, la fe verdadera, Señor, el pistis verdadero de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, derrama tu unción sobre cada uno de la vida de nuestros hermanos, amados colaboradores, Señor, para que sigan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y para que podamos entonces tratar de salir a transmitir este evangelio puro, verdadero de Jesucristo, de poder del Espíritu Santo para ganar almas, para liberarlos de toda obra del enemigo, para salvarlos del pecado a través de la fe en Jesucristo, para transmitirles a ellos ese poder del Espíritu Santo y para derramar esa bendición sobre sus vidas del poder y la gloria del nombre de Jesús, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.